¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Golpe de Miércoles. Tenemos infinidad de citas en Vigo, vamos a repasar algunas de ellas y vamos a comenzar por la cita literaria de la jornada y en mayúsculas porque tenemos a la ganadora y a la finalista de los premios Planeta aquí en Vigo, firmando a las 6:30 en la Casa do Libro y las 8 presentando estos dos libros dentro del Club Faro, Lejos de Luisiana. Quiero ir tan rápido que me voy a relajar. Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Y estas historias de mujeres casadas de Cristina Campos. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Saben lo que pasa? Que ellas llevan todo el día de viaje, están prácticamente sin dormir, a las 5 de la mañana cogían o se levantaban para coger un avión que las trajera directamente a Vigo y poder cumplir con todos estos compromisos, y me da la impresión de que si voy más rápido os vais antes, pero es mentira. ¿Os dais cuenta? Estaremos el tiempo que tengamos que estar. Bueno, antes de nada, enhorabuena. Entiendo que ya habéis respondido a esta primera pregunta 1000 veces, pero en tu caso, Luz, ¿cómo ha sido recibir ese premio Planeta? ¿Cómo fue el momento? Muy emocionante. Yo creo que todavía ahora, por las noches cuando me acuesto, me acuerdo de aquella noche, del momento en que oyes el nombre y recuerdo sobre todo el paseo hacia el escenario, los rostros y los abrazos de escritores, amigos, conocidos. Y sí, la alegría que me acompañó y me sigue acompañando. Luego te pregunto por esos 3 años de duro trabajo que finalmente han dado su fruto, pero antes, Cristina, en tu caso, ¿cómo fue? Pues nada, profundamente feliz, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Bueno, una gran gala en la que se entregan estos premios. Aquí en Plato Abierto hacemos una cosa habitualmente cuando vienen los ganadores de los premios Planeta, que normalmente venís siempre de 2 en 2, y sé que llegáis de una gira importante presentando libros, una gira que va a continuar, entonces las preguntas sobre los libros, la historia, el argumento, ya las tenéis muy manidas, y porque, bueno, además es difícil, ¿no?, al tener una entrevista a 2, de hablar de libro en profundidad, y porque como vienen avalados por los premios Planeta, no hay duda de que son buenos libros y buenas historias. Yo creo que intento buscar son puntos en común siempre las novelas que presentáis y puntos en común en vuestras historias. Por lo pronto, ¿qué tal os lleváis? ¿Cómo está siendo esta gira a dúo? Maravilloso. Bien, sí, estamos disfrutándolo mucho. Sí, somos mujeres muy diferentes, también. pero Sí, bien. Bien, se está forjando una amistad. ¿Os conocíais de antes? bueno, un Sant Jordi nos presentaron en Barcelona. Sí, pero fue eso, hablar 5 minutos de su primera novela, que me la había leído y me había gustado mucho, y recuerdo esta conversación. Bueno, porque al final el mundo literario es grande, pero relativamente pequeño, ¿no? Sí, pero fíjate lo que son los nervios, que cuando dijeron su nombre y ella habló en el escenario, no la asocié con la novela. Yo perfectamente. No creo que fueron los nervios, es que estaban... Intento buscar siempre puntos en común entre las dos novelas, pero voy a pararme un momento en la novela de Cristina, porque hay una parte de esa novela en la que se habla del mundo de literatura a través del periodismo cultural, y se habla un poco de la soledad de los autores también en esas giras, en esas presentaciones, en esas conferencias. En vuestro caso la soledad es relativa, ¿no? Pero no sé si la habéis vivido en algún momento. Sí, profundamente. Hay una palabra muy bonita que es solitud. Porque soledad y solitud son distintas. Solitud es el anhelo de estar solo, ¿no? Yo creo que nosotras queremos estar solas para crear y necesitamos encerrarnos. Escribir es un oficio. Yo me siento 6, 7 horas diarias a escribir en profunda soledad, sin música, sin nadie, sin teléfono, sin WhatsApp. Bueno, porque implica trabajo, Luz. Tu solitud además está en medio de la investigación. Sobre todo la concentración. Tienes que estar muy, muy, muy concentrado para no perder el hilo, no perder la voz y no perder el tono. Y organizarte bien, porque de repente, bueno, los escritores estamos escribiendo, pero de repente hay un encuentro, unas jornadas de novela histórica, un encuentro de escritores en algún sitio, tienes que viajar, entonces tienes que organizarte para no dejar, por ejemplo, un capítulo a mitad o una escena a mitad, porque esto a mí me crea mucha inquietud. Esta es mi primera promoción en compañía, he de decir que pues la agradezco, porque hay muchos ratitos que solo el hecho, estamos sin hablar, pero el hecho de estar acompañada, pues te sientes acompañada, o sea que de momento muy bien. Otra similitud, que no es de ninguna de estas dos novelas, pero sí que es de novelas vuestras anteriores, ambas tenéis libros adaptados al cine. Sí, sí, sí.
Bueno, la primera novela. Mi primera novela. mi tu primera primera novela. Ambas, las primeras novelas, además, ambas con éxito de taquilla, o sea que no está nada mal para parecerse. Y sobre el cine, no es una similitud propiamente, pero dejadme ahí, mucho cine en este libro, en la forma de escribir, algún guiño también en algunos títulos de algunos capítulos, e incluso entre líneas. Y aquí no hay cine, entre otras cosas, porque bueno, no se habían inventado los cines, pero sí es verdad que Luisiana y el Mississippi nos lleva a esas películas de vaqueros que no tienen absolutamente nada que ver, por otro lado, con esta novela. No, no tiene nada que ver porque esto sucede antes es la última parte del siglo XVIII, pero bueno, yo creo que nos podemos imaginar los escenarios, como dices, la naturaleza, esta mezcla de culturas, de personas diferentes, los europeos que llegan, los nativoamericanos que se sienten amenazados, los españoles que tienen que hacerse cargo del territorio de la Luisiana, desde el Golfo de México hasta Canadá y al oeste, no sabemos hasta dónde. Todo esto es fascinante, una mezcla de vidas, de culturas, de hombres, de mujeres, de todas las edades, de ruidos, de olores, de naturaleza. Es que yo creo que sí que es una historia de aventura, de amor, es una película, lejos de Luisiana. Un inciso, y ahora voy con la misma pregunta para Cristina, pero el inciso lo hago aquí, ya que entramos de alguna manera en el argumento de la novela, en el dossier. Yo creo que llegué a leer algo así que es como uno de los momentos de la historia de España, de Europa y también de América menos novelados, yo creo que menos novelados, menos estudiados, menos comentados y menos conocidos también, ¿no? Sí, es menos conocido porque yo creo que la historia, digamos, de ese territorio comienza a ser narrada por los estadounidenses a medida que van ganando terreno hacia el oeste, y de ahí surge todo esto que conocemos y que hemos comentado de películas del oeste. Pero desde 1763 a 1803, esos 40 años, Luisiana perteneció a España. Y entonces ha quedado poquito en la historia, queda como una pincelada. Sí. Ah, sí, esto sucedió y hubo un personaje muy importante que era Bernardo de Gálvez, pero nada más. Entonces a mí me fascinó imaginar a los españoles teniendo reuniones de trabajo, digamos, con los jefes de las tribus nativas americanas, o aquellos comandantes de los fuertes que eran enviados desde Nueva Orleans, río arriba, con su mujer y sus 2 hijas, pues a encargarse de esa pequeña guarnición militar de 20, 30, 40 soldados en un territorio, pues eso, bastante despoblado, ¿no? Es una novela realmente llena de aventura, llena de historia y llena de amor. Decía que te iba a preguntar por la investigación, porque 3 años de inmersión en documentación es lo que te han llevado a documentarte para escribir esta novela. Y ojo, que de forma magistral mezclas personales reales, mencionabas a Gálvez hace un minuto, con personajes que son pura ficción, pero que perfectamente pudieron haber existido. Sí, la idea era que yo sabía que tenía entre mis manos el género novela histórica, quería que fuese una novela en la que la historia fuese esencial, porque el contexto es muy desconocido, pero también sabía que estaba escribiendo una novela con las motivaciones y anhelos de los personajes. Lo que hice fue, bueno, las sociedades se sostienen por estas personas que trabajamos en el día a día, pues todos aquellos relacionados con la administración, el mundo militar, gobernadores, religiosos, trabajadores de algunos gremios, que sé que existieron porque lo he encontrado en textos, mantienen su nombre real. Pero luego los personajes que articulan la historia dramática son inventados. Y así tengo a los protagonistas y a la familia de los protagonistas, y también tengo otros que están inspirados en personajes reales, lo explico al final de la nota de la autora. Pero yo lo que quería básicamente es que el lector, al cerrar la novela, tuviera claro qué había pasado allí y qué personajes tan diferentes había, porque teníamos a los nativoamericanos, pero estaban también los esclavos, pero también estaban los mulatos, estaban los mestizos, estaban las esclavas, estaban aquellos que podían comprar su libertad. Hay una esclava que consigue comprar su libertad y se monta uno de los primeros hostales de Nueva Orleans. Todas estas personas tenían que estar, los criollos, los comerciantes, las Tremendo. mujeres que agarraban a sus hijos y se iban río arriba y se establecían lejos de la ciudad, o las colonas malagueñas,
colonos y colonas malagueños o de Gran Canaria, Y de Gran que, Canaria, acabaron, sí. que acabaron viviendo allí. Bueno, hay de todo eso está en este libro, se lo crean o no, mezclado con una historia de amor, pero del amor hablamos luego. Antes reboto la pregunta a Cristina, porque en realidad esto comenzó porque yo preguntaba por el cine, la relación que hay con el cine, con estos dos libros. Contigo era lógico, pero es que además, bueno, pues consigues meternos en las escenas como si las estuviéramos viendo prácticamente. Bueno, yo hace 25 años que trabajo en cine. Tengo formación de guionista, pero trabajo como directora de casting, entonces llevo mucho tiempo leyendo guiones y inevitablemente pues escribo casi de una manera cinematográfica, ¿no? Y la novela, cada capítulo tiene el título de una película, ¿no? De películas que me han gustado, que me han inspirado, y bueno, mi vida pues está muy ligada al cine. En tu caso no hablamos de una novela histórica, hablamos de una novela 100% contemporánea. Sí, es una novela que acaba en el 2018 y que pasa entre Barcelona, Boston y Formentera, y habla de 3 amigas, y lo que hago es diseccionar la historia de sus matrimonios. Bueno, Boston, ahí había otra de los hilos de unión que yo encontraba en estas dos novelas, que de una manera u otra y con siglos de diferencia, ambas pisáis Estados Unidos. No, la mía es que sucede básicamente ahí en el corazón de Norteamérica, de lo que hablas, Estados Unidos. Sí que hay otros viajes a otros lugares, pero no hago spoiler porque esto bueno, aparece... podemos decir, pero has hablado de España, criollos, podemos decir. Pero hay viajes, que está sale España, está Francia, ahí está Europa. También México, sí, tiene que salir porque mi protagonista pues es viajera. Bueno, y viajamos mucho por el Mississippi también, las dos hemos estudiado en Estados Unidos. Yo hice tercero de BUP en Estados Unidos. Hice COU. Y tú hiciste COU. Y eso Conocemos marca, el país, es verdad. Eso iba a preguntar yo, ¿por qué? Pues en tu caso, Yo en ¿por qué eliges Boston? ¿Por qué elijo Boston? Porque yo fui a Louisville, Kentucky, muy curioso, que también está cerquita de todo esto. Es que fíjate, no te lo quería decir, pero sale la palabra Kentucky. sí, lo al sé. final. Y bueno, lo más curioso es que en mi novela hay una canción que es Luisiana y los campos de algodón. Entonces todo está muy relacionado. ¿Conocías la historia No de los tenía ni idea. españoles? Entonces es una delicia leer Lejos de Luisiana, porque te metes en una historia de amor preciosa, de sororidad entre hermanas, y además es muy hábil para que aprendas sin darte cuenta. El papel de la mujer, ya que hablamos de sororidad, hasta ahí he llegado. Bueno, esas mujeres que se apoyan en tu novela, que son confidentes, pero son mujeres empoderadas, todas ellas, que bueno, son mujeres del siglo XXI, que trabajan en medios de comunicación, y en tu caso, sobre todo, la protagonista es una mujer que se quiere empoderar en una sociedad donde era muy complicado hacerlo también. Sí. Cualquiera de las dos. Bueno, son mujeres inteligentes, sensibles, independientes económicamente de sus maridos. Empoderadas. Empoderadas. Es que tengo problemas con esta palabra, Sí, porque okay. el poder... No, sinónimo, ¿eh? No, pero no lo encontramos, yo lo estoy buscando. De hecho, en la novela sale, hay un momento que Gabriela, la protagonista, tiene que escribir esa palabra, ¿no? Y poder tiene una connotación peyorativa, ¿no? Es como estar por encima de alguien, ser más fuerte. Entonces, mi protagonista tiene problemas con esa palabra. Me gusta lo que significa. Lo que bueno, no me voy a meter con la palabra ni con la acepción, pero yo creo que las palabras, conforme le vamos dando uso, las podemos ir moldeando. Es lo bueno, que la lengua también la cambiamos nosotras a nuestro antojo. Sí, yo creo que, claro, que el significado... Yo entiendo lo que dice Cristina porque es verdad, igual lo que tendríamos que tender es no a buscar relaciones de poder, ni los hombres respecto a las mujeres, ni las mujeres respecto a los hombres, sino buscar algo más de equidad, de igualdad, pero también tienes razón tú porque ha evolucionado la palabra para querer decir a aquellas mujeres que de alguna manera han podido llevar las riendas de su vida. Entonces, me encanta Luz aquí en medio, no era un debate, era una reflexión, nada más. Yo soy muy reflexiva, entonces reflexiono, resumo, y me podéis llevar la contraria y puedo estar equivocadísima, es mi opinión solo. En el caso de Suzette es una jovencita que ha nacido en la Ilustración, pero su alma ya es romántica. Y ahí sí que contrasta con su hermana Margot, que acepta muy bien la razón de la Ilustración, lo que se espera de una sociedad, de mi papel en la sociedad. Suzette por eso sufre porque nota que ella no pertenece a su tiempo y que otras son capaces de tomar las riendas y tomar las decisiones y caiga quien caiga. Ella no, porque no ha sido educada así y le cuesta sintonizar con la sociedad que le ha tocado vivir y sobre todo le cuesta
encontrar su camino y por eso vive tan aferrada al que fue su primer amor, a quien entregó su corazón, ¿no? Entonces toda la novela, pues sí que en ambas yo creo que está esta tensión entre la razón, en ambas novelas, entre la razón y la pasión. Pero veis cómo puede haber muchas similitudes en dos novelas que son totalmente diferentes. Hablando de las relaciones amorosas, y no entro todavía en las relaciones de amor, que en tu caso hay una muy importante, en tu caso hay varias y muy diversas. Además, cuando hablamos de los matrimonios y de lo que espera la sociedad, en el caso de este libro, de Lejos de Luisiana, hablamos de matrimonios de conveniencia como algo habitual, y en el caso de este libro, de Historias de mujeres casadas, hablamos de una parte de la sociedad, todavía la aristocracia, que a lo mejor no es un matrimonio por conveniencia como tal, pero que sí que se presta, ¿no?, a seguir en ese mismo estatus. Bueno, en mi novela uno de los personajes es parte de la aristocracia, pero las demás son mujeres de clase media. Cojo ejemplillos para poder unirlo. Y me encanta, porque además Cosima es un personaje divertidísimo, ¿no? Súper ingenua y enamorada del amor, ¿no? Pero bueno, la protagonista es de clase, es una mujer universitaria, clase media, alta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que, aunque en esta sociedad ya no hablamos de matrimonios por conveniencia, sí que sí es cierto que... En mi novela los matrimonios son... ellas se han enamorado de sus compañeros de vida y además son tíos, planto a unos hombres inteligentes, sensibles, que las ayudan, algunos más torpes que otros, pero son hombres contemporáneos. Supongo que yo he tenido, mis referencias son mi padre, mi compañero de vida, pues son tipos inteligentes y sensibles. Entonces, bueno, los hombres que retrato son así, trato el mundo masculino con mucha ternura. ¿Eliminas? La familia de Cosima está encantada con la boda que ha realizado. Con la boda que ha realizado, ¿no? Va un poco por ahí va. De las familias criollas de Luisiana que están diciendo a ver si estos dos y negocian un poco. Bueno, esto siempre pasa, ¿no? Sí. Las madres siempre piensan... Ellas planean, sí, y luego... Hay muchos tabús a veces con cuestiones relacionadas con el amor. Tú, por ejemplo, Cristina, tratas de forma absolutamente magistral y sin tabús, por ejemplo, la infidelidad. Es el momento ya, ¿no?, de seguramente poder hablar de muchos tipos diferentes de amor. En tu caso, era el amor en aquel momento mal visto entre un indio y una criolla, ¿no? Sí, la verdad es que lo tienen difícil los protagonistas de la novela, aunque había mucha mezcla, había muchos matrimonios, había mucho mestizaje, sobre todo hombres franceses, luego españoles, pero sobre todo franceses en la zona de Missouri, con mujeres de tribus nativas. Eso está censado. Pero claro, al revés era más complicado. Ojalá pudiésemos mirar por un agujerito, ¿verdad?, y ver cómo era realmente la vida. Yo creo que me he aproximado bastante a lo que fue la vida entonces, pero es difícil. Cristina, dedicas muchos capítulos al amor, a todo tipo de amor, además. Sí, a todo tipo de amor. Bueno, la trama principal, la de Gabriela y Germán, pues... Bueno, intento tocar el tema de la infidelidad femenina desde la verdad, ¿no? La novela juega constantemente con la comparación de la infidelidad femenina y la masculina y explico lo mejor que puedo esa incapacidad de la mujer de separar el sexo del sentimiento, ¿no? Y esto hace que mis protagonistas pues, se enamoren de sus amantes y se vean en ese momento en la vida en el que tienes que decidir qué hago. Rompo todo eso tan bonito que he construido con mi marido y mi hijo, o me voy a la pasión y me entrego a este tipo, ¿no? Señoras, no sé cómo, ha pasado medio programa y yo las tengo todavía aquí sentadas, así que es el momento de que os deje iros a comer, porque a las 6:30 tenéis una cita, ustedes también, en la Casa del Libro para esa firma, y a las 8 en el Marco, en el Club Faro, para presentar y seguir hablando de estas novelas ya con argumentos y de una forma mucho más lineal que como la hemos hecho hoy. Luz Gabás, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, un placer. Y Cristina Campos, gracias. Gracias a ti. Y tienen otra cita hoy también, porque continúa la semana del cine submarino. A las 7:30 se abren las puertas, a las 8 empiezan las proyecciones. El primer español en visitar uno de los lugares más profundos del planeta estará en la Semana de Cine Submarino de la Universidad de Vigo. Es Héctor Salvador, ingeniero aeronáutico que protagoniza el audiovisual Descenso a la fosa de las Marianas a 10.706 metros de profundidad. Ofrecerá una conferencia el jueves en la que explica los detalles y la importancia de esta proeza.
Expedition Deep Ocean, Océano Índico. Es un documental en el que se ve a Víctor Vescovo, que es el explorador millonario americano, que quiere tener el récord de todas las dificultades extremas. Ha subido los 8000, quiere bajar a los sitios más profundos del planeta. Bueno, es su pasión, tener la mayoría de los récords de los sitios más salvajes del mundo y más difíciles de acceso. Y ahí veremos el documental cómo bajan a la fosa más profunda del Océano Índico, que es la fosa de Java, y bueno, las especies que la habitan y todo eso. Y después, el último día, pues tendremos la conferencia de Héctor Salvador, que es el descenso a la fosa de las Marianas. Pero la Semana de Cine Submarino empezará ya el martes 8 de noviembre y dará cuenta de otras iniciativas audiovisuales en las que se mezclan las producciones locales y las internacionales y las piezas de agua salada y agua dulce. El ciclo comenzará además con un reconocimiento a la Cofradía de Pescadores de Vigo por su apuesta en la conservación del medio marino, reflejado en su documental Mar Limpo, Mar Vivo. Esa es la cosa más importante, que es el documental de aquí, de Galicia, ¿no? Mar limpio, mar vivo. Ahí habrá un homenaje al patrón mayor de la Cofradía de Vigo, la representación de su patrón mayor, y veremos ese documental que, bueno, trata sobre la recuperación de los residuos marinos, no solo para facilitar el desarrollo del marisqueo, sino para también evitar la contaminación, la calidad de las aguas y sobre todo fomentar la biodiversidad, incluso en las especies comerciales. Toda la información de la semana está disponible en su web, cinesubmarinodevigo.gal. Todavía las proyecciones y conferencias de hoy y las de mañana, 7:30, apertura de puertas. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Quédate ahí, porque tenemos una careta que ver todavía. Clínica Dental Cedova patrocina esta sección. La ráfaga de sección, por supuesto. Y ahora sí, Cristian, que se note que estamos en directo, que esto ha sido cosa un poco rara. Pero lo más bonito, que pasen estas cosas que así... ¿Verdad? Porque nos echamos una risa. Claro. También que tú aquí vienes a divertirte, no a hablar de lo Hombre, tuyo. por lo menos de descansar un poco de la clínica. Bueno, que veo que has llegado sano y salvo de Burgos. ¿Hoy llevo todo el día? Sí, pues nada, Burgos fue un congreso de la SELO, de la Sociedad Española del Láser, y la verdad que tuve la ponencia el sábado y muy contento porque, bueno, pues sí que hay muchos compañeros que, además he traído unas fotos, bueno, ahí está un poco el resumen de la ponencia. Muchos doctores después me escribieron por privado felicitándome y, bueno, pues preguntando dudas después, porque sí que eran 45 minutos de ponencia y me ha quedado muchas cosas en el tintero y ha dejado un poquito, o he dejado en este caso, pues una sensación de que pues que eran 45 minutos, pero que se quedó en nada, ¿no? Entonces, bueno, Nota a los organizadores. Cristian Docampo necesita más tiempo la próxima vez. Y bueno, pues ahí te traje también una foto con Jordi Gargallo, que es un director ahí lo tenemos, de la WIC, y bueno, pues hemos cerrado en los congresos, siempre se cierran cosas para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con Jordi Gargallo en breve, en febrero ya del año que viene, pues organizaremos unos cursos en la WIC, en Barcelona. Y bueno, pues nada, la verdad que muy contento del congreso y a seguir trabajando. Y aquí siempre nos viene a contar cosas. Nosotros no le damos 45 minutos, pero como ustedes no tienen derecho a preguntar, al menos en directo, saben que lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, pues no le falta tiempo. Y hoy vamos a hablar todavía de los alineadores bucales o dentales, ¿cómo los llamáis? Sí, es un tratamiento de ortodoncia, es decir, la ortodoncia, vamos a decirlo, del futuro, que son los alineadores transparentes, y sí que hay que hacer hincapié un poco, pues lamentablemente hay una publicidad, vamos a decirlo, engañosa, que sí que parece ser que, bueno, pues te haces unas fotos, lo pides por internet y te mandan un tratamiento dental sin ninguna supervisión de un profesional, y sí que ya aparecen, por ejemplo, ahí, ¿no? Bueno, pues ¿qué me pongo? Pues braques metálicos, que es en la foto de la izquierda, o los alineadores, que son los transparentes, que es lo que se lleva ahora últimamente y que ya por los avances han avanzado para
pues hacer unos tratamientos ya pues cotidianos, ¿no? Antes era un poquito más para pequeños apiñamientos dentales y ahora sí que ya Invisalign en este sentido y más compañías pues están haciendo tratamientos ya más avanzados. Pero a lo que voy, que es lo más importante y quiero dejar el mensaje, que bueno, pues que esas fotos o esos pedidos de internet que hay y que aparecen anunciados en la televisión, pues claro, lo que tiene que haber es una supervisión. Es que no lo entiendo además, porque lo más incómodo del dentista y lo más necesario, entiendo yo, cuando te vas a hacer un aparato para alinear los dientes, es el molde de tu dentadura. Y digo incómodo porque sí es cierto que ahora con las nuevas tecnologías avanzáis mucho, pero creo que el molde dentro de la boca eso no nos lo evita nadie aún, ¿no? Entonces, no aparte del molde, sino eso es después necesario, las ¿no? revisiones mensuales, porque También, a veces a lo mejor pues, también. con el alineador, pues el alineador 2, vamos a decirlo así, pues tienes que ponerlo y a lo mejor no estás preparada para ponerlo. Entonces, si tú vas avanzando según lo que te dicen en un documento, esa empresa que has pedido las cosas por internet, pues aparecen después problemas de pacientes con dolores articulares, dolor de cabeza, pérdidas dentarias. No lo entiendo, pero de verdad hay gente que se puede comprar esto por internet. Lo hay, y bueno, hace poco el Consejo de Dentistas advirtió, incluso van a mandar un correo y publicidad contraproducente, es decir, contra ellos, un poco pues advirtiendo que hay peligro, es decir, es que es un tratamiento que puedes hacer mucho daño, sobre todo al paciente, que puede perder piezas, puede haber problemas, incluso pues agravar más y no solventar o no solucionar ese problema, es decir, que no... Es que difícilmente se consiguen los objetivos Entonces, a distancia. siempre digo, acudir a un dentista de confianza, a un ortodoncista bien preparada y que haga un buen estudio de ortodoncia con sus fotos, con sus moldes y lo que tiene que ser, es decir, hacer un tratamiento coherente y con calidad, que los pacientes necesitan tratamientos con calidad. Señores, señoras, aléjense de los timos, no, esto es en serio, sirve para los tratamientos dentales o para cualquier otra cosa, que Internet es maravillosa, pero no todo vale. Y de todas formas, lo mismo que ocurre con los dentistas, que vamos a ellos por necesidad y en principio si son de confianza, mejor y con titulación, pero con respecto a otras compras, el comercio local que está ahí, que es muy importante y que nos ayuda a seguir avanzando todos y tener centros urbanos maravillosos con gente que se mueva y viva más allá de la Navidad. Dicho esto y volviendo a los dientes, una duda que tengo, ahora se ve cada vez más esos alineadores transparentes, pero los veo siempre en adultos. Para niños seguimos recomendando brackets, ¿no? Los niños tienen que ser siempre en dentición ya que tengan los dientes ya permanentes todos, es decir, no puede estar un alineador, o incluso los brackets normales no se pueden colocar en dentición mixta. Se puede colocar aparatos de ortopedia para expandir hueso o hacer espacio a los dientes, pero los alineadores a partir de 18 años más o menos es cuando se suele colocar. ¿18? Sí. Y a los que nos arreglaron los dientes mucho antes, por eso luego se nos volvieron a torcer, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero sí que es verdad que los alineadores, eso, sobre todo es la moda Vale, los transparentes, los ¿no? transparentes. A los que yo llamo, y entiendo que los espectadores así lo entienden mejor, sí, los transparentes. Los transparentes, pues bueno, en personas adultas, bueno, porque los brackets metálicos le da un poquito más pudor y como Que no no se son ven, tan bonitos. entonces, bueno, pues es un tratamiento estrella, sobre todo en las personas adultas. Cristian Docampo, como siempre, muchas gracias. Estás el miércoles que El viene, miércoles que ¿sí? viene estaremos aquí. ¿Se dan cuenta ustedes que a veces no sé ni a qué día vivo? Mañana es jueves y mañana volveremos a estar aquí entre las 2:30 y las 3. Un besos.